Bueno, comenzamos con un tema nuevo. Vamos a hablar ahora de los números racionales. Los números racionales son aquellos números que se pueden escribir como el cociente de dos números enteros. Como es el cociente de dos números enteros, como los números racionales son cocientes de números enteros, son números de la forma a sobre b, siempre y cuando el b sea distinto de 0. Algunas propiedades referentes al conjunto de los números racionales. El conjunto de los números racionales es infinito, por supuesto. No tiene primero ni último elemento. Y a diferencia de lo que pasa con el conjunto de los números enteros y números naturales, entre dos números racionales existe siempre un número infinito de números racionales. El conjunto más grande numérico con el que vamos a trabajar nosotros es el conjunto de los números reales. El conjunto de los números reales está constituido por dos tipos de números. Aquellos que se pueden escribir como cocientes de enteros, que son los racionales, y aquellos que no se pueden escribir como el cociente de números enteros. A ese conjunto de los números que no se pueden escribir como cociente de números enteros, lo vamos a denominar irracionales y lo vamos a denotar con una I mayúscula. Entonces, R, que será el símbolo que vamos a utilizar para el conjunto de los números reales, es el conjunto de los números racionales, aquellos que se pueden escribir como cocientes de enteros, unión el conjunto de los números que no se pueden escribir como cocientes de enteros, que son los irracionales. Algunas consideraciones respecto del conjunto de los números reales. El conjunto de los números reales no es solamente el conjunto numérico, sino que es el conjunto numérico más una forma de operar los elementos de R, que son los números. Esa forma de operar la van a establecer dos operaciones, que son la suma y el producto en R. La suma y el producto en R son dos operaciones que cumplen las siguientes propiedades. Respecto de R con la suma, ella verifica la ley de cierre. ¿Qué es la ley de cierre? Que, dado dos números reales, siempre el resultado de operarlos a ellos dos, a x y a y con la operación suma, el resultado es un nuevo elemento del conjunto de los números reales. La suma es asociativa y conmutativa, y la suma en el conjunto de los números reales tiene un elemento neutro para la suma. Al neutro de la suma lo denominamos 0, y es el neutro porque cuando operas este elemento con la suma, con la operación suma, con cualquier otro elemento del conjunto de los números reales, el resultado, x más 0, siempre te devuelve el x, es decir, no le hace nada al x. Por eso se llama neutro de la suma, al 0. Como antes, cuando hablábamos de suma y producto, en este caso, como la suma tiene un neutro, este elemento es un elemento del conjunto de los números reales. Y es el neutro de la suma. Entonces, uno analiza la siguiente propiedad. Si, con la operación suma, dado cualquier x, puedo encontrar algún otro elemento en el conjunto de los números reales, tal que cuando le sumes ese elemento al x, te dé como resultado el neutro. Si esto pasa siempre, entonces diremos que cada elemento tiene un opuesto
por la operación suma. A esto hace referencia esta propiedad que dice existencia del opuesto, existencia del elemento opuesto. Dice, para cualquier x existe otro elemento en el conjunto de los números reales, tal que cuando operes con la operación suma del x con este otro elemento, cuando hagas x más ese otro elemento, te devuelve el 0, que es el neutro que antes había dicho que sí existía. Notar que siempre la propiedad de existencia de opuesto viene después de la propiedad de existencia de neutro. Porque lo que uno busca con el opuesto de una operación es ver si puede escribir al neutro con esta operación. Pero para escribir al neutro primero debes saber de la existencia de un neutro. Entonces, en definitiva, en el conjunto de los números reales con la suma, existe un elemento neutro y cada elemento del conjunto de los números reales tiene un opuesto con la operación suma. Esto es que para todo x existe otro elemento tal que cuando lo operes con la operación suma te devuelve el neutro. Nosotros a ese elemento opuesto del x dado lo vamos a denotar con esa barrita y el x, menos x. Menos x entonces es un símbolo que vamos a utilizar para referirnos al opuesto por la operación suma del elemento x. ¿Qué quiere decir que sea el opuesto por la operación suma del elemento x? Que cuando sumes x a ese elemento, al opuesto, te devuelve el neutro de la operación. Con el producto, R cumple también propiedades muy parecidas a la de la suma. Se cumple la ley del cierre, es decir, si vos tomás dos elementos, x e y lo operás con la operación producto, x por y, también es un número real. El producto también es asociativo y conmutativo. Y el producto también tiene un elemento neutro en R. Así como la suma tiene un elemento neutro en R. Al elemento neutro de la suma en R lo denominamos 0. Y el elemento neutro del producto en R lo vamos a denotar con el símbolo 1. 1 es un número en R y cumple la propiedad que es el neutro del producto. Pero hay más información. Este elemento, que es el neutro del producto, no es el neutro de la suma. Es distinto del neutro de la suma. ¿Y qué quiere decir que sea el neutro del producto? El 1. Lo mismo que cualquier neutro de cualquier operación. Dice, quiere decir que cuando tomes cualquier x en este conjunto que es R, y lo operes a ese x con esa operación, que ahora es la del producto, con el 1, cuando haga x por 1, eso no le hace nada al x. Volvés a obtener el x tal y cual estaba antes. Por lo cual, por esta razón es la que decimos que 1 es un neutro para esta operación. Y como antes, si tenemos una operación con un neutro, ahora nos preguntamos si cada uno de los elementos de R con esta operación tiene un opuesto, tiene un elemento que cuando lo operes con el producto te devuelva el neutro, que es el 1. ¿Lo tienen todos los elementos de R? Bueno, no lo tienen todos los elementos de R. Con la suma sí. Con la suma, en el caso de la suma, el 0 es el neutro de la suma. Y todos los elementos de R tienen un opuesto, tal que cuando lo operes con la suma al x con su opuesto, eso te devuelve 0 y no hay restricciones para el x. Con el producto tiene un elemento neutro que es el 1. Pero no todos los elementos de R tienen un opuesto con el producto. No todos. Solamente lo tienen aquellos que son distintos del 0, distintos del neutro de la suma. Aquellos que son distintos del neutro de la suma sí tienen un elemento A
chiquita, que también es un número real, y que le sirve al X como su opuesto, pero su opuesto con la operación producto. En el sentido de que cuando multipliques X con el A, eso te va a devolver el 1, el neutro del producto. A este elemento opuesto, nosotros lo vamos a denominar inverso. Y a eso hace referencia esta línea de acá, de la propiedad 10, que dice existencia de inverso. Inverso es lo mismo que opuesto, inverso para el producto es lo mismo que opuesto para la suma. Es el que tenés que operarlo con el X para que te devuelva el neutro. El neutro en el producto es el 1, el neutro en la suma es el 0. No todos los elementos de R tienen inverso, solamente aquellos que son distintos de 0. Y vamos a denotar al inverso con X a la menos 1. Entonces este símbolo, X a la menos 1, es un símbolo que vamos a utilizar para aquel elemento de R que cuando multipliques con el X te devuelve el neutro del producto. Además de estas propiedades, también hay una propiedad que vincula las dos operaciones producto y suma, como habíamos dicho antes, que es la propiedad distributiva, que dice el producto de X más Y con el Z es igual a la suma de X por Y con Y por Z para cualquiera 3 X y Z en R.